gusto que nos den la oportunidad de poder continuar el diálogo que iniciamos la semana pasada respecto, es precisamente el día 27 de mayo, cuando en nombre del grupo parlamentario, un grupo de senadores y un servidor como coordinador de política económica, presentamos un posicionamiento respecto a la caída de las expectativas de crecimiento de México que anunció el gobierno federal. Hicimos un llamado al secretario de Hacienda para venir a dialogar al Senado y como muestra de este ánimo presentamos una serie de 6 propuestas contracíclicas para impulsar el crecimiento económico sustentable que permitiera destrabar las anclas que mantienen a la economía deprimida por segundo año. El día 30, o sea, el viernes de la semana pasada, el presidente Peña Nieto respondió proponiendo a su vez con otros 6 propuestas para la recuperación económica. Por lo tanto, podemos considerar que independientemente de que no se haya dado la comparecencia del secretario de Hacienda, Videgaray, el diálogo ya empezó y se está dando dentro de la opinión pública. Nos parece mejor que sea ante los medios, los ciudadanos, y no entre pocos, en unas mesas, en un recinto cerrado. Este es un diálogo público, ya que la economía nos afecta a todos. Por lo tanto, venimos a refrendar aquí las propuestas que hicimos la semana pasada para confrontarlas con las mismas 6 propuestas que hizo el presidente Peña Nieto, y la senadora Laura Rojas leerá las 6 propuestas que nosotros hemos presentado. Gracias, senador. Muy buenos días a todos y a todas. Bueno, pues las propuestas del Grupo Parlamentario del PAN para recuperar el crecimiento económico son las siguientes. En primer lugar, insistimos en aprobar una nueva reforma hacendaria para reducir y simplificar impuestos a tasa máxima del 20% para familias y empresas, reconociendo que estas son las que verdaderamente mueven a México. Es de llamar la atención, y aquí me quiero detener un momento, que dentro de las propuestas que hizo el presidente Peña Nieto el pasado viernes, no rectifican, no hay una voluntad de revisar los impuestos cuando claramente son los causantes de buena parte de la crisis que estamos viviendo en la economía mexicana. Segundo, déficit cero, que libere los recursos financieros que hoy el gobierno tiene acaparados, y también para honrar el compromiso presidencial de no generar endeudamiento público y así no hipotecar el futuro de nuestros hijos. En tercer lugar, reducir y reorientar el gasto público, eliminando todos aquellos programas que no han cumplido con los objetivos planteados, evitando el uso electoral de la pobreza. Punto número 4, acabar con la corrupción para construir un sistema fiscal basado en la confianza y que al mismo tiempo brinde al ciudadano la libertad de elegir el uso de los recursos públicos en salud, vivienda, educación y otros servicios. Y aquí también hay que resaltar que la minuta para aprobar el nuevo órgano autónomo de combate a la corrupción pues sigue detenido en la Cámara de Diputados, no fue aprobado en el periodo ordinario que pasó. Y pues sin duda es un tema que urge para poder cumplir con este punto. Quinto, una reforma social que reconozca que el crecimiento económico y el empleo son los mejores instrumentos para combatir la pobreza. Sexto, hacer de la competitividad una política de Estado que permita a los mexicanos competir en las mejores condiciones del entorno productivo, evitando la tendencia decreciente de los 2 últimos años. Gracias, senadora. Continuando, nosotros tenemos nuestro juicio al respecto de estas 6 propuestas que emitió el gobierno federal y primeramente pensamos que no se reconoce la gravedad de los efectos de la reforma fiscal como lo señala la senadora. En segundo lugar, no reconoce que el problema del financiamiento al sector productivo lo provoca el mismo gobierno con su enorme endeudamiento. Va y como aspiradora capta los recursos del sistema financiero, se los lleva al presupuesto público
y el sector productivo no tiene ya más recursos de dónde echar mano para sus inversiones. El tercer punto y reflexión que reconocemos es que la economía no reconoce que la economía la hacen los ciudadanos y las empresas y no el gasto público ineficiente del gobierno. El cuarto punto es que las propuestas del gobierno federal no reconocen que para ser competitivo no solamente es necesario liberar las exportaciones, como se propone en sus 6 puntos, sino también tiene que contemplar la importación de insumos, porque ahora las exportaciones están integradas por partes de muchos países. Un celular, un iPhone que exporte China, a lo mejor el 20% nomás es contenido chino, el resto, 80%, es de diversos países. Por lo tanto, si se quiere promover las exportaciones, se tienen que liberar las importaciones en una economía global. 5. No reconoce la propuesta del gobierno federal que el problema de los programas sociales ha sido la falta de resultados por la manipulación electoral que se les da a estos. Por eso es que el Coneval, en este año y respecto al año pasado, amplió el número de familias en su contabilidad. 53% de las familias de ese país no tienen acceso a la canasta básica, aumentando 3.7% de un año a otro. El sexto punto es no reconocer que para que la industria mexicana participe en el sector energético y todos los demás sectores, se necesita una competitividad de primer mundo en su entorno. Senadora, ya nomás como punto de cierre. Claro que sí, senador. Bueno, pues finalmente decir que nosotros, el Grupo Parlamentario del PAN, invitamos al Gobierno federal a seguir dialogando y contrastando nuestras posturas con el fin de corregir el rumbo de la economía de México. Nada se gana con evitar la comparecencia de funcionarios, como lo evitaron la semana pasada el PRI e inexplicablemente el PRD, sino que, como esto es un asunto de Estado, tenemos que encontrar juntos las mejores soluciones para el país. Los mexicanos y mexicanas no van a soportar un año más con crecimiento nulo, con una reforma fiscal que tiene asfixiada a las familias y empresas del país, con una deuda que va creciendo e hipotecando el futuro de México y con programas de gobierno ineficientes que no han revertido la pobreza. Contrastemos nuestras propuestas, dialoguemos y corrijamos juntos el rumbo de México. Muchas gracias. Sí, quería saber si la posibilidad de que comparezca el titular de Hacienda quedó definitivamente eliminada. Y además quisiera también preguntarle sobre el órgano anticorrupción, ¿qué es lo que ha frenado todo el proceso en torno a ello? Bueno, la mesa directiva de la Comisión Permanente yo espero que el día de mañana estén por proponer una metodología o un acuerdo sobre reuniones de trabajo de funcionarios durante la Comisión Permanente. Eso es lo que han ofrecido, y en el marco de esas reuniones de trabajo, entonces nosotros insistiríamos en que venga el secretario de Hacienda a la Comisión Permanente o una de las comisiones, en fin, de acuerdo a lo que nos proponga la mesa directiva, pero de ninguna manera vamos a dejar de insistir en que tiene que venir el secretario de Hacienda a hablar con los legisladores sobre este tema, o sea, no puede seguir evadiendo. En segundo lugar, sobre la comisión o el órgano nacional anticorrupción, la verdad no tengo claridad sobre por qué los diputados no lo han aprobado. La información que tenemos de manera extraoficial es que estuvieron sobrepasados por la dinámica de las reformas del periodo anterior. Sí estamos bastante preocupados porque esta agenda de anticorrupción, de rendición de cuentas y de transparencia no se le ha dado la suficiente relevancia que tiene, y hay que recordar que todas estas reformas son del marco de control para que las demás reformas pues puedan
cumplir sus objetivos y no se desvíen a través de actos de corrupción. Ahorita no sabemos qué está pasando con la contratación del gobierno, o sea, toda la parte de contratos públicos. Seguimos con una función pública pues fantasma, ¿no? Moribunda, que la verdad es que no ejerce control porque todo el mundo sabe que está a punto de desaparecer. O sea, estamos en el limbo en la parte de fiscalización, de seguimiento, de responsabilidades públicas, en fin. Entonces esto sí es muy preocupante y creo que vale mucho la pena que también los medios de comunicación puedan poner el foco en esta parte. No, yo solo quisiera insistirle, el PRI está adoptando la postura de partido en el poder que defiende a sus funcionarios y evita a toda costa que sean que vengan al Congreso a rendir cuentas. Pues me parece que sí, así fue como lo denunciamos en la tribuna, no, lo dijimos claramente. Parece que al secretario de Hacienda no quieren que se le toque ni con el pétalo de una rosa, cuando lo que estamos pidiendo es que venga a rendir cuentas, como se hace en cualquier otro país que se precie de ser un país democrático. Senadores, muy buenos días. Yo les quiero preguntar lo siguiente. Ahora el PAN, pues como partido que ya no está en el gobierno, pues habla de dialogar sobre el asunto económico, el mal desempeño de la economía, pero cuando fueron gobierno solamente lograron una estabilidad macroeconómica y la gente en sus bolsillos nunca vio más que miseria. Ese es el camino que ustedes están proponiendo de regreso. Gracias. Bueno, es bien claro la posición del Partido Acción Nacional y debemos de reconocer errores también y omisiones cuando fuimos gobierno, pero también en descargo hay que decir que precisamente las reformas que hoy se están haciendo en el país y que están siendo apoyadas por el Partido Acción Nacional no fueron apoyadas ni por el PRI ni por el PRD y no tuvimos en esos 12 años la mayoría parlamentaria para sacarlas adelante. Pero también es bien claro nuestro compromiso con un modelo basado en que sean los ciudadanos y las empresas los que muevan a México y no los gobernantes. Esto ya lo hemos visto en el pasado. Los últimos 3 años el Partido Acción Nacional en el gobierno logró que hubiera, pues como bien lo dices tú, estabilidad, pero también crecimiento. Casi 4% promedio de crecimiento anual. Ojalá lo tuviéramos ahorita. Se dejó una plataforma bastante importante, una plataforma de estabilidad, y lo que hemos hecho es reducirlo a mucho menos de la mitad ese crecimiento en los 2 años que tiene este nuevo gobierno. ¿Por qué? Por equivocar el camino, por pensar que quien mueve a México son los políticos, no los ciudadanos. Nada más andando en la respuesta de mi compañero Pancho Urques, si algo se le reconoce que hicieron bien los gobiernos del PAN fue precisamente la parte económica, o sea, en eso no hay ninguna duda. La conducción de la economía en los gobiernos del PAN fue infinitamente superior y mejor a lo que hemos visto de lo que lleva el gobierno del presidente Peña Nieto, y ahí están los números, nada más hay que voltear a ver. Afortunadamente en esto no hay percepciones, no hay subjetividades, simplemente están los números que no mienten. 4.4% en promedio de crecimiento en los 3 últimos años, el año pasado 1.1% de crecimiento y las expectativas de este año 2.7%. Buenas tardes. Senadores, ¿a cuánto asciende la deuda pública en el actual gobierno? ¿En cuánto la dejó el PAN y en cuánto estamos ahorita, por un lado? Y de continuar la reforma fiscal, ustedes piden que se derogue, que se cambie, que se modifique. De continuar igual, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría con la economía? Gracias. Bueno, la deuda pública es un problema muy serio porque precisamente en estos 2 años de gobierno se volvió a los déficits públicos de hace 20 años. Y la deuda del gobierno de 36% del PIB que se está ahorita en tan solo 2 años subiendo al 40% del PIB. Y esto hay que recordar que hay que sumarlo a un grave problema de endeudamiento que no ha sido atendido a fondo.
que son el endeudamiento por pensiones, que es una bomba de tiempo latente de 120% del PIB. Esto significa condenar a las futuras generaciones a cargas impositivas que van a ser insoportables. Por lo tanto, nosotros queremos, y en nuestra propuesta está, que se honre el compromiso del presidente Peña Nieto de manejar presupuestos públicos con déficit cero, cosa que no ha ocurrido. El 16% del presupuesto de este año es endeudamiento, nuevo endeudamiento. Por lo tanto, todo el nuevo ahorro que hay en el sistema financiero se lo llevó el gobierno. ¿En números cuánto sería? Este año hubo un endeudamiento de 720 mil millones de pesos. No se veían esos endeudamientos desde hace 20 años. Y ya sabemos que tratar de crecer con deuda y con más impuestos significa crisis recurrentes. Tenemos que alejar el fantasma de las crisis recurrentes de nuestro país, que en los 12 años pasados no las tuvimos. En el caso ¿qué pasaría si se mantiene la misma reforma fiscal? Bueno, vamos a seguir condenados, incluso me atrevo a decir, a pesar de las reformas estructurales, que vamos a seguir condenados a crecimientos insuficientes. Y sabemos que cuando en México hay crecimientos insuficientes, el país lo que exporta son pues compatriotas que no encuentran en su país. Y esto es, en los últimos 20 años han salido 15 millones de mexicanos al país del norte en busca de un empleo que no han encontrado en su propio país. Disculpen, senadores. También les quiero preguntar, en relación a las reformas estructurales, sobre todo la energética y en general todas las reformas, ¿ustedes piensan que realmente este sexenio va a alcanzar para que las reformas se apliquen? Porque da la impresión de que ya llevamos casi 2 años, todavía ni siquiera hay reglas completas, claras, leyes ya claras para aplicarlas, y aparte el gobierno habla de que estas son a largo plazo. Esa es una pregunta, si se van realmente a aplicar estas reformas, si no se van a quedar como algo en la congeladora. Y la otra pregunta que también les quería yo hacer es si piensan que como una alternativa para México para reactivarse está también dinamizar el mercado interno, del que nadie habla, porque todos hablan del mercado exportador. Gracias. Ahora sí es lo último. Gracias. La primera, si quieres. Sí, sobre la primera pregunta, decir que por eso nosotros hemos insistido muchísimo en que las reformas no son mágicas. Las reformas no son mágicas ni son la tablita de salvación de México. Son una parte muy importante. La reforma en competencia económica que ya se aprobó, la reforma en telecomunicaciones, la reforma energética, sin duda van a ayudar a dinamizar la economía, pero no es lo único. También hemos hablado en el PAN de que debemos de reducir nuestra dependencia económica de los Estados Unidos, que además esa es la explicación que da ahorita el gobierno de por qué el crecimiento, ¿no? En Estados Unidos no han crecido, el clima, etcétera. Entonces tenemos que reducir la dependencia, y en efecto la única manera de reducir la dependencia económica de otras economías es fortaleciendo nuestro mercado interno. Entonces eso y no lo vamos a hacer castigando a los empresarios. Miren, les voy a dar un caso muy práctico, muy concreto. Un empresario que es un empresario mexicano que hace los huevitos estos que tienen sorpresa, que venden en el súper, está a punto de llevarse su planta a Guatemala porque el gobierno, que además parece que es una política del gobierno actual, no está regresando los IVAs a los empresarios. Estamos documentando más casos, pero este es uno con el que platiqué ayer. Está a punto de llevarse su planta a Guatemala, donde le ofrecen muchas más facilidades, Argentina, donde le dijeron te damos muchas más facilidades, y como ese caso estamos documentando más, que lo vamos a presentar pronto a los medios. Son políticas del nuevo gobierno que están haciendo que los empresarios mexicanos estén pensando en irse a otro lado, derivado de políticas como esta de hacérselas cansada con la devolución del IVA, y derivados de la reforma hacendaria, de la reforma fiscal. No es castigando a los empresarios pequeños y medianos
que son los que generan la mayor parte de empleos en este país, cómo se va a fortalecer el mercado interno. Es un gran error lo que están haciendo. Para que la economía interna se dinamice, necesitamos que los mexicanos y sus familias tengan el dinero en su bolsa. ¿Y qué hizo la reforma fiscal? Quitarles ese dinero, es sentido común, y se lo llevó a la burocracia. Por eso nosotros proponemos una contrarreforma fiscal que haga que el gobierno ahora sí sea el único que se apriete el cinturón y le regrese el dinero a sus legítimos propietarios, que son los ciudadanos, los que sudan para ganar ese recurso y que el expropiado. Entonces, muy sencillo, el gobierno tiene que dejar de gastar, tiene que apretarse el cinturón, cosa que no ha hecho. El gobierno tiene un presupuesto como nunca de ingresos. Es el presupuesto más grande en la historia en términos reales de México. Y la economía no reacciona, porque el gobierno es muy malo para gastar. Ya no vamos a hablar de la corrupción, es del uso discrecional del recurso, es desde del despilfarro, del uso electoral de estos programas federales. Sabemos que la gente con su dinero no lo va a tirar. Senador, ¿nos podría decir cuánto es un punto de PIB? Ay, un punto, son 400, te la debo mejor, para no equivocarme. Ahorita te paso el dato. Muchas gracias a todos. Muy amables.